7 de la tarde, 20 minutos. Y ya está. Wow. Se va pasando volando. Rapidísimo. El programa. Así es. Así que no vamos a perder más tiempo. No. Porque ellas están aquí. Lulúa. 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 Lulúas. Me encanta decir sus nombres. Bueno, hoy de nuevo una columna de literatura. ¿Qué nos traen? O sea, Lu y Lua. Lua se suma a las columnas de literatura. Sí. O sea, ella más. Yo voy a tirar ahí bocadillo Bien, nomás. factos, ok. Bueno, arranquemos nomás. ¿Qué nos dispara hoy esta columna? Claro, hoy el tema es sobre una escritora medio olvidada por la historia, Emma de la Barra. Y nada, Lu también va a aportar porque la vamos a usar para nuestra tesis. Ahí va. Spoiler. Escritora argentina. Escritora argentina. Escritora argentina. Emma de la Barra, bien. Yo cuando mencionaron el tema claramente no la ubicaba, la realidad. Es la autora del primer bestseller argentino. Sí. Emma de la Barra nació en Rosario en 1861, o sea, hace mucho tiempo. Ha pasado, Sí. han pasado sus años. Sí, Por eso no es tan conocida, pero nosotras también, o sea, cuando hicimos la investigación, no había mucha data sobre ella. Y nada, la idea era traerla hoy para visibilizar su figura. Bien. Recordarla. Excelente. Sí. Bueno, arranquemos. ¿Quién fue Emma de la Barra? Bueno, Emma de la Barra era de la alta sociedad de Rosario y Ahí está en pantalla. sí, Y se casó leemos. la casaron con su tío Ah, bueno. y cuando enviudó se vino a vivir acá a La Plata. Ah, Mira, además Sí, relacionada con nuestra ciudad. relacionada con nuestra ciudad. Y ahí fue cuando tuvo la posibilidad de empezar a escribir y publicó su primera novela que se llama Estela, novela de costumbres argentinas, Mira. en 1905 con la editorial Mauchi. Pero- Y tuvo mucho éxito en ese momento. Claro, la primera edición fue anónima. Y Claro. ya la segunda edición fue con un seudónimo, César Doyen. Ahí va. Seudónimo masculino. Seudónimo masculino. O sea, bueno, estamos hablando de principios del siglo XX en Argentina, donde las mujeres eran invisibilizadas, desplazadas de los lugares de la sociedad y más en el ámbito literario. Claro, tal cual. Y aparte, Em, teniendo en cuenta sí. que ella también era de la alta sociedad, o sea, incluso ella, siendo una persona muy pudiente, también era relegada del Claro. mundo literario. Bien. Claro, creo que sea de la alta sociedad le permitió justamente Sí. escribir. Porque en ese momento, si no. Sí, capaz, digo, a otras mujeres tal vez de otros estratos sociales como ni siquiera capaz se les cruza por la cabeza, o digo, la posibilidad de publicar, que también, bueno, es, digo, el llegar a publicar en ese contexto claramente también suponía un montón de condiciones. Mi pregunta es, o sea, ¿por qué se puso ese seudónimo? O sea, ¿por alguien en particular o simplemente lo inventó? Porque a veces también los seudónimos tenían que ver con algo, ¿o no? No sabemos. No hay mucha data sobre Sí, ella. no. Claro. Incluso ahora, si vos buscás el libro, por ejemplo, Ujú. fuimos a la biblioteca de la UNLP Sí. y capaz que ni siquiera está bajo Emma de la Barra, sigue estando sobre Claro, César Doyen. Ahí va. Ahí, sí. Y los libros que vos encontrás en PDF en Google también están bajo el nombre de César Doyen. Wow. Sí. Sí, no se entiende mucho porque en realidad, porque ella, mientras estaba viva, ella misma admitió que ella era César Doyen. Se iba a decir. Ahí va. Que después del éxito, o sea, es considerado Estela el primer bestseller argentino porque vendió más de 1000 ejemplares en una semana, Wow. que era mucho más de lo que cualquier escritor de esa época vendía. Ujú. Y en ese mismo año se hicieron 9 ediciones del libro. Y es lo que generaba, además de que la historia gustaba, era la curiosidad de quién era, de la identidad del escritor, Claro. porque se sabía que era un seudónimo. Y nada, en ese momento se pensaba que era Julio Llanos, que fue después el segundo esposo de Emma de la Barra, y La Nación, el diario La Nación, hizo un concurso para descubrir la identidad, y bueno, ahí fue cuando revelaron finalmente que, pero ese mismo año, revelaron finalmente que Que era ella. algo que nadie se esperaba, que el escritor era una mujer. Claro, sorpresa. No, y además con la cantidad de... O sea, que también ese es el tema. O sea, el primer bestseller argentino era de una mujer y muchos nos estamos entrando en este momento. Incluso, bueno, estaba chusmeando, también ha escrito muchos cuentos, digo, como varias publicaciones ha tenido de éxito.
esta mujer que, bueno, lamentablemente ha quedado invisibilizada. Pero bueno, ¿se sabe algo de lo que también fue de su vida después de que salió un poco del anonimato? ¿O tan...? Después después de publicar Estela, publicó varias novelas que las mantuvo con el seudónimo de César Doyen, aunque ya se sabía que era ella, pero más que nada por una marca autoral, dijo ella, que ya tenía. Ujú. Y también porque ella misma en una entrevista había dicho que no se le hubiera ocurrido nunca firmar una novela, como que en ese momento iba a ser la risa de las personas. Pero eso, siguió publicando también. Bueno, estaba casada ya en ese momento con Julio Llanos, que fue periodista del diario La Nación, así que también se sabe que participó mucho ayudándolo a él y también publicando otras cosas en el diario La Nación, en la revista El Hogar, que hablaba más sobre temas femeninos, pero siempre muy fuera. O sea, creo que una sola entrevista se le hizo, que es esta que dio, en la que dijo esto, pero nada más. También estamos hablando de una época Sí, muy distante en la historia. quizás más actual, sigue siendo muchas décadas atrás, ¿no? Pero pienso incluso hasta en el ámbito de la música, ¿no? Quienes han escrito las canciones o cómo se han popularizado quizás canciones en voces masculinas y resulta que las escribieron una mujer. Que está bueno hacer ese proceso de reconstrucción de esa historia, de recuperar, porque si no, sí es donde aparecemos prácticamente borradas de la historia. Y pensaba además en lo que implicaba para esa época, quizás hasta desconozco de qué trata la novela, pero bueno, no la leo porque es una mujer. O- Y además, a nosotros algo que nos atrajo mucho sobre ella es que por ahí las escritoras clásicas femeninas que todos conocemos son casi todas británicas Sí. o estadounidenses. Claro. Tipo, todos conocemos Mujercitas. ¿Por qué no Sí. conocemos Estela, que es una escritora femenina latinoamericana, argentina, Nacional. que son más o menos, no sé si de la misma época, pero Sí. sí. Sí, no, yo estaba justo leyendo otro dato, que igual ese dato. Sí, Que igual está lo bien, podemos mismo. mencionar al final. No, mi pregunta, perdón, que capaz lo mencionaron por arriba, pero bueno, pensaba en, o sea, esto, ¿no? El escrito, digo, Estela no está en ningún lado, entonces, o sea, más allá de si con su nombre o no. Tipo, si yo lo googleo ahora, lo quiero leer, ¿lo encuentro? Sí, Sí. en PDF, en formato PDF. digital. Sí. Ok. encontramos, sí. Después, también en la biblioteca de la UNLP Bien. no está en las mejores condiciones, Ujú. la verdad, podría Sí. estar mejor. Y ahora hay una editorial, es la editorial Sí, sí. Buenavista, Buenavista Editora, sí. que sacó una serie de libros, ¿cómo es el nombre, Lu, de la serie? Colección Las Antiguas. Que Ahí va. sacó Estela. Buena data interesante Sí. para seguir. Y que tiene el prólogo, ¿no es? De Karina Boyola. ¿No? El prólogo no. No. Ah. De No. Cristina Piña, puede ser. No, yo quería mencionar que hay una mujer Sí. que es Karina Boyola, que ella la investigó mucho a Emma de la Barra. Ahí va. Y hay muchos, no sé si ensayos, como medio, sí, estudios académicos de ella en internet en el que ella habla mucho sobre Emma. Entonces, Ujú. si a alguien le interesa, puede buscarlo y ella es como Bien. la mayor exponente que habla sobre Emma de la Barra, que le da la voz a Emma de la Barra. Y va a estar en la Feria del Libro, ¿no? Estuvo el miércoles, dieron una Ahí va. charla, que eso iba a decir que Buenavista Editora es una editorial bastante chica de Córdoba, Ujú. pero tiene un puesto en la Feria del Libro. Así que, bueno, nosotras seguramente yo quiero ir para comprar el libro porque Sí, no sí. se consigue en ningún otro lado. O sea, Claro. publicaron ahora la colección Las Antiguas, que son distintos libros de también autoras que fueron medio invisibilizadas por la historia de esa época. Ujú. Bueno, bien. Entonces, si alguien Esta va a la data. Feria del Libro y Claro. te interesa, puede comprarlo. No, y también está bueno, es parte de nuestra historia también, entonces creo que es importante poder mencionarla. Así que bueno, estábamos justo con Sol leyendo, o sea, yo encontré, hoy cuando mencionaron que iban a hablar sobre ella, que bueno, claramente mi primera reacción fue no sé quién es, la tengo que buscar Claro. algo sobre ella, claramente. Encontré una nota de La Nación que hace como medio un perfil, y hay un dato de que su esposo, Juan Francisco de la Barra, de María,
Era presidente de la Cámara Comercial de la provincia de Buenos Aires y por eso participó de la Fundación de La Plata, es así por lo cual se vienen a la ciudad y construyó el barrio de las Mil Casas, que está acá a la vuelta. Acá nomás. Básicamente, y que cuando muere él, Emma se hace cargo básicamente de la administración del barrio de las Mil Casas. Eso es un gran dato, que es un barrio bastante icónico de Tolosa. Para quienes no lo conocen, son como casas, son como calles y veredas como muy finitas y como casas... Dentro de una manzana Claro. hay casitas. Hay casitas, por eso, bueno, barrio Las Mil Vereditas. Casas. Callecitas. Y incluso lo que cuenta esta nota es que ella incluso llegó a ser como bueno, una suerte de educadora social para el barrio, agregó una sala de teatro a la escuela, un asilo, bueno, como una iglesia y varias cuestiones más, una biblioteca pública, dándole un poco de vida a este barrio. Después, bueno, pasaron un par de cosas con respecto a... Me imagino claramente con el hecho de que una mujer está administrando todo un barrio, pero bueno, se le sacó la titularidad de las propiedades y ahí terminó como un poco su historia en el barrio Las Mil Casas. Pero bueno, es un dato muy interesante y que hace que, bueno, Emma de la Barra sea parte también de Tolosa, incluso que es donde estamos haciendo este programa. Claro. Gran dato. Quizás en una de esas estuvo caminando por acá. Claro. Es que Para tomarse el seguramente- tren. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, una figura muy importante por eso, que Sí. fue invisibilizada como todas las mujeres que de esa época Sí. que llegaban a A hacer tener, algo sí. importante. Tal y, cual. y Estela está bueno el libro. Está Nosotros bueno, lo Claro, bueno, leímos. no, Ahí no va. dijimos la trama. Claro, claro. Yo iba a preguntar cómo estaba googleando y me aparecían otras novelas que no era esa. Ah, bueno, perdón, antes de que hablemos de Estela, que también la gran mayoría de sus libros están en formato PDF Ahí va. Sí. Bien. Bien. en internet. Así que las pueden Bien. encontrar. Sí. Bueno, hagamos una breve descripción de qué trata el libro, así la Bueno. audiencia se queda con ganas de leerlo. Estela se trata de Alejandra Fussler, que es la protagonista, es una extranjera, es su padre es extranjero y su madre era argentina, y al quedar huérfana ella y su hermana llegan a Buenos Aires para hospedarse en la casa del tío. Su hermana Estela. Su hermana Estela, que le Ah, da, está. El nombre. es una nena que no puede caminar y le da el nombre al libro. Y en esta llegada de Alejandra se nota la diferencia entre la mujer extranjera y la mujer argentina, porque Alejandra, el padre era científico y siempre le enseñó las ciencias, o sea, es como el ideal de mujer moderna. Claro. Ella tenía muchos saberes y tenía otra concepción de el rol de la mujer y del hombre en la sociedad que la que se tenía acá en Buenos Aires. Como que la novela lo que busca hacer es, de cierto modo, criticar un poco el lugar de la mujer o problematizarlo. Y aparecen las mujeres de acá de Argentina que, nada, que estaban relegadas a la casa, a las que se le enseñaba las cosas básicas, que sí o sí tenían que casarse, que esa era su función. Y Alejandra en esto se vuelve una especie de institutriz para ellas, para los niños también, y para ellas que les enseñaba otros idiomas o cosas así, y hasta se le decía Alex, tipo en sentido cariñoso, como cierto, nada, masculinizarla. Claro. Ujú. Ujú. Sí, Mira. también no solo el rol, o sea, el rol de la mujer, pero también en relación al trato con los hombres. Porque cuando Alejandra llega a Buenos Aires, se da cuenta de que todas las mujeres argentinas se sienten como amenazadas por ella, porque ella por ahí tiene amigos hombres, como que tiene una sensación, como más compañerismo y no tan vengo a buscar esposo, Ujú. que a las mujeres las intimida. Medio un Sí, poco en eso. y ahí surge toda esta especie de, nada, de lo argentino, de los códigos de conducta y de los hábitos sociales, porque empiezan a surgir rumores sobre ella y se ve todo ese clima de época que creo que eso fue más que nada lo que generó el éxito de esta novela, o sea que los lectores y las lectoras de esa época se sintieron identificados porque se mostraba literalmente el Buenos Aires de esa época, que era así, y ellos iban a los bailes, iban al hipódromo, hasta aparecen personajes históricos como Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña Ahí en va. el libro. Y era toda la vida de la sociedad alta de Buenos Aires. Ujú. Sí. Y me parece también en cuanto a las discusiones que hay en torno a la ideología de género y demás, si es una moda, también plantear que hace siglos se viene discutiendo la desigualdad de género, ¿no? Y me parece interesante también porque no es una discusión que
se dio hace unos años y tuvo su ápice y chao, sino que, digo, históricamente se ha planteado se han señalado esas desigualdades y Y la desigualdad de clase se habla un poco, no mucho, pero también Alejandra tiene como un trato hacia la gente por ahí de clases más bajas diferente al resto de la familia que era de la oligarquía argentina. Ella era como más comprensiva y como más aceptable, no sé. Sí. Sí. increíble. Y también nosotras creemos que Estela viene a romper un poco con la literatura de esa época porque cambia todo el paradigma, ya que las protagonistas eran mujeres, algo que en esa época no pasaba. Eran mujeres que, no solo en Estela, sino en también algunas de sus otras obras, como El manantial, Eleonora, que eran mujeres. Las protagonistas todas eran mujeres que tenían saberes, que ocupaban un lugar en la sociedad y también algunas trabajaban. Sí. O sea, una era maestra, esta Alejandra que tenía un trabajo como de institutriz, pero por eso consideramos que Emma de la Barra en esa época Sí, nada, fue usó su disruptiva. posición y para mostrar estas primeras demandas del feminismo, que es lo que nosotras planteamos, que eran la independencia económica, el trabajo y la educación de la mujer. Qué increíble. Mirá qué historia nos venimos a enterar. Escúchame. Y bueno, la invitación también debe ser mucho más lindo, por eso entiendo que vayas a buscar el libro en físico, tenerlo en papel. Sí, pero sí. bueno, para quienes no puedan ir o conseguirlo, ahí Lua nos comentaba que están en PDF, así que Sí. Sí. La- O si no, Y bueno, y en si la tienen Feria del muchas Libro. ganas también pueden ir a la biblioteca y con cuidado pasar las hojitas, pero leerlo, sí, si tienen ganas. excelente. ¿Ustedes hicieron eso? Y intentamos, vimos. pero está bastante viejo el libro. Complicado. Aparte nos pasó que fuimos a que nos lo presten y había solamente 3 salidas, o sea, 3 veces lo habían prestado el libro en la Mira. biblioteca. Sí, en 1900 algo, o sea, ninguna del 2000 era. Mira. Increíble. Era 1990, ponerle la última vez que había salido de la biblioteca y nosotras ahí en 2024. Bueno, bien ahí entonces Buena ese laburo Sí. de recuperar esta historia. Bien, me gusta que es una linda temática la de su tesis, así que me gustaría que nos lleven a través de las columnas. Las obligaba a hacer la Avance de- tesis, básicamente, uy, grité un montón. Las obligaba a hacer la tesis. No, pero creo que es una temática muy interesante y que creo que está bueno poder visibilizarlo, así que nada, gracias por esta gran columna, gran aporte. Ya saben, Estela, de Emma de la Barra y no de César Dayan. César. Nos vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos con más. La Marea en No su alcanza. séptima ola. Todos los viernes de 18 a 20 horas por Radio Trinchera.